¿Qué pasa, gente? Golpe duro, muy duro en la línea de flotación de la planificación de la plantilla del mercado de fichajes del Real Madrid. Rodri Hernández elige irse al Barcelona. Lo analizamos en este vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo creo que estamos todos en el mismo punto, la peor noticia del mercado de fichajes, de lo que va de mercado de fichajes del Real Madrid. No en vano, el club intentó contrarrestar ese duro golpe con dos comunicados muy de corrido, muy de seguidos, tenéis vídeo en el canal, los de los anuncios oficiales de la renovación de Vinicius Junior hasta 2032 y de la confirmación del fichaje de Yan Diomandé hasta 2033. Era un intento que yo creo que no funcionó y que yo no comparto, de contrarrestar las noticias que había habido y cómo se había dado la vuelta a la tortilla con el caso Rodri. Este jueves, desde primera hora de la mañana, informábamos en The Athletic de que el Barça estaba contemplando hacer un movimiento, estaba estudiando hacer un movimiento para fichar a Rodri Hernández, que había tenido ya conversaciones con el entorno del jugador y que lo que nos constaba, lo que nos llegaba es que el jugador estaba atraído por el proyecto del FC Barcelona por dos motivos principales y sobre el resto, que cree que futbolísticamente encaja mucho más con lo que es el Barcelona, con esa propuesta, que la del Real Madrid, y luego adaptación personal de cultura a la cultura del día a día, de los mecanismos de funcionamiento de un vestuario en el que se va a encontrar con 8 jugadores con los que ha convivido pues alrededor de 2 meses recientemente, para la conquista del Mundial 2026 con la selección española, más, por cierto, Fermín López, que sería el noveno y que no fue al Mundial por lesión, es decir, un hábitat o un entorno que ya conoce y que por lo tanto le atraía mucho. Pasaron las horas y bueno, eso fue cogiendo cada vez más volumen y pudimos actualizar contando que efectivamente el jugador Rodri había informado al Barcelona y el Barcelona confirmaba que había elegido ir al Barcelona y que descartaba, por lo tanto, de esa forma el opción del Real Madrid. Creo que no se puede decir todavía que Rodri va a ser jugador del FC Barcelona, tiene toda la pinta, pero el Barça tiene que cerrar, hay que ver si el Barça consigue cerrar el acuerdo con el Manchester City, que es importante. El City quiere mantener a Rodri Hernández, pero al mismo tiempo está intentando cerrar a Boadi del Lille, así que vamos a ver qué pasa, porque yo creo que esa operación, tanto con el Barcelona como con el Real Madrid, si hubiera llegado a ese punto, yo sí que imagino que se puede cerrar y que al final es cuestión de dinero. Inicialmente pocos pensaban que este podría ser el caso, porque el Real Madrid había hablado con Rodri, estaba trabajando en el fichaje y Rodri estaba contento o había indicado que sí que quería jugar en el Real Madrid, pero cuando ha aparecido el Barça le ha convencido también y bueno, yo creo que, insisto, que tiene que haber negociaciones, pero que esto va a ser cuestión de dinero. Cuando el Barça entra en escena yo creo que es difícil pensarlo, porque luego la lesión de De Jong puede abrir ese hueco, pero el Barça tiene jugadores en el centro del campo, tiene que priorizar un delantero porque se ha ido Lewandowski y están con ello, estaban con el tema Julián Álvarez, que yo creo que va a ser imposible, pero bueno, que está ahí, y el Barça se ha movido muy bien y en sigilo hasta que ha explotado todo esto desde el jueves por la mañana a primera hora, que contábamos esa noticia y cómo luego se iba desarrollando. Un gran palo para el Real Madrid, que después de mucho tiempo sin interés, y además negándolo activamente en privado con los periodistas, sin interés en fichar a Rodri Hernández, por fin, yo creo que por evidencia del enorme mundial de Rodri Hernández y también por presión popular, pues fue a intentar cerrar el fichaje y no ha podido. Era la pieza que coronaba un mercado de fichajes que para mí va a ser de los mejores de la historia, desde luego el mejor con mucha diferencia de los últimos años. Me parece que al final el fichaje de Diomandé, que lo comentaba en algún vídeo anterior, a mí me parece muy importante porque tienes que tener amenaza real y top élite mundial en todas las posiciones del ataque,
pero más allá de que me siga gustando mucho ese fichaje, con un coste elevado, elevadísimo, pero que creo que está bien tirado, tenía mucho más sentido con el fichaje de un Rodri que pudiera dar más estructura al juego, a cómo está plantado el equipo desde el centro del campo, cómo se organiza, y creo que el perder eso y el perder esa jerarquía es un palo duro para el Real Madrid, más aún si acaba en el Barcelona, porque si lo acaba renovando el Manchester City, pues oye, no te lo encuentras en el domingo a domingo, que siga siendo feliz en la Premier, pero cuando tú lo has trabajado y has pensado que lo podías tener y te lo levanta de esa manera el Barcelona, pues es un daño en la imagen que transmites y también para la planificación deportiva y el proyecto que estás montando. Creo que al Real Madrid también, honestamente, le perjudica toda la corriente de información que ha habido, yo creo que un poco exagerada, diría, respecto a lo que ha sido la negociación o los pasos que se han dado por el fichaje de Rodri Hernández. Al final, al seguidor del Real Madrid, por unas vías o por otras, por periodistas, por youtubers, por insiders, por un amigo que conoce a otro amigo, por mucha gente, se había formado esa idea en la cabeza de que el Madrid tenía fichado a Rodri, que iba a fichar seguro. Y salir de esa idea, cuando lo dice tanta gente en redes sociales, en los medios, es imposible o casi imposible de salir de esa idea. El otro día, y lo comentaba en uno de los últimos vídeos, cuando sacábamos el martes esta página del deal sheet, de los fichajes, la hoja de fichajes que sacamos los martes, había incluido un poco algo de Rodri, porque si hablas del mercado de fichajes del Real Madrid tienes que hablar de Rodri, pero que no lo había destacado en el tuit. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Uno, porque ya estábamos bastante sobre la pista del Barcelona y Rodri, y segundo, porque no teníamos una actualización sustanciosa sobre lo que estaba pasando, y sí que nos constaba que el Madrid estaba trabajando en el fichaje. Si os dais cuenta, nosotros no hemos llegado a escribir que el Madrid ha hecho oferta por Rodri, o cuánto han sido, en qué profundidad han sido las conversaciones del Real Madrid con el Manchester City, porque no nos constaba, no había nada sólido. Y ante eso, para volver a destacaros que el Madrid está trabajando en eso, no quería generar falsas expectativas. Le ponía a un tuitero, le contestaba, dijo, estamos fuera porque no lo destacan. No es así. Mira que, lo digo ahora, ya teníamos la información y estábamos sobre esa pista, pero no tenía por qué, simplemente no era claro. Y creo que este mercado de fichajes, estos últimos meses, creo que tienen que enseñar desde Mourinho, desde que empezamos con lo de Mourinho, que todo el mundo decía que no y al final fue que sí. Creo que todos tenéis que, un consejo, porque yo también, y lo sigo siendo, he sido solo aficionado y lector y suscriptor y oyente y telespectador. Tenéis que tener más paciencia con las cosas, porque muchas veces en los medios, en YouTube, no somos lo suficiente, hablo en general, no somos suficientemente responsables. Se quieren cerrar unos fichajes que no están cerca ni de ser cerrados, o descartar otros que no, y al final eso se mete en una idea colectiva que luego crea unas falsas expectativas que son difíciles de generar. Entonces, pues no cualquiera o no todo el mundo sabe lo que va a pasar con Rodri, o no todo el mundo, y muchas veces las cosas no son sumar 1 más 1. No es el Madrid va a fichar a Diomandé, como decía mucha gente, porque es la misma agencia de representación y se han puesto de acuerdo para dar salida a Vinicius por una cantidad para que no se vaya gratis el año que viene al Arsenal. No, simplemente son cosas que pueden ser paralelas. Oye, Vinicius ha usado al Arsenal para renovar, tener un mejor contrato con el Real Madrid. No, Vinicius estaba realmente atraído por la propuesta del Arsenal, pero le ha tirado el corazón, la comodidad aquí y ver el gesto grande del Real Madrid para la renovación. Y si Vinicius que hubiera ido al Arsenal, se diría que había sido fake la última reunión que había tenido con el Madrid y que iba ya. Pues no, vas, escuchas, te dan una oferta, te lo piensas y decides. Así que bueno, un poco también quería dejaros esa reflexión. Y ahora el futuro o el presente a corto plazo del Real Madrid, a menos de un mes de que cierre el mercado de fichajes, es que la pieza que creo que todos los últimos entrenadores, todos los periodistas, todos los aficionados coinciden, la pieza que le lleva faltando al Real Madrid un par de temporadas, que es un centrocampista que sepa mandar y que pueda construir el ritmo, el juego del equipo y llevar el ritmo del equipo. Bernardo ha hecho eso, un poco esa función en el Manchester City este último año, ha jugado más retrasado.
Xabi Alonso intentó esa transición con Arda Güler, que podría ser interesante también, a ver cómo monta ese 4-2-3-1 Mourinho exactamente, pero yo sigo pensando que es necesario un fichaje en el centro del campo. ¿Va a ocurrir o no? Os digo mi tesis o mi pedrada sin haber preguntado todavía lo suficiente. Yo creo que el Madrid va a decir que no, pero creo que es un Madrid mucho más enérgico, con mucho más movimiento en el mercado, y yo intento no hacerlo nunca, pero más este año con todo lo que se está moviendo. No cerraría el mercado de fichajes del Real Madrid sin haber llegado siquiera al 15 de agosto. No lo haría. No lo he hecho otros años, que os decía, yo recalcaba, oye, el mensaje del Madrid, y no es narrativa, es que es el mensaje interno, es lo que dicen todos, luego lo confirmaba en rueda de prensa Carlo Ancelotti, es que no va a haber fichajes, que está la plantilla cerrada, y yo decía, bueno, yo voy a seguir atento porque es mi trabajo y porque nunca se sabe, pero en este caso creo que hay algo más, creo que es un Madrid que nos está mostrando que está haciendo otras cosas, y este golpe de que Rodri, después de tenerlo, de que tu afición se piense que lo tenías y de que hubiera confianza en el club, que se vaya al Barcelona, hace mucho daño a nivel futbolístico y a nivel imagen. Y aquí hay un componente muy importante que creo que explica todo lo que está pasando en este tan extraordinario y tan raro respecto a los últimos años mercado de fichajes del Real Madrid, que es que Florentino se la juega, por más que haya sido reelegido con cierta ventaja sobre Enrique Riquelme. El Real Madrid lleva 2 años sin ganar ninguno de los grandes títulos, y un tercero sería, yo creo que un tercero no lo aguanta nadie, ni Florentino Pérez, que es el mejor presidente de la historia del club, ni nadie, en ningún gran club y menos en el Real Madrid eso se aguanta. Y creo que ahora Florentino y su junta directiva y sus colaboradores más cercanos van a echar el resto, o que deberían echar el resto, porque si tú no fichas un centrocampista y te sale mal, hay un mal inicio de temporada, como fue a partir de octubre del año pasado el inicio de la era Xabi Alonso, que al final acaba de forma precipitada y abrupta en enero, si a ti te vuelve a pasar eso, yo creo que ahí un cambio de entrenador no sería suficiente y que provocaría otras elecciones o incluso la dimisión de Florentino, y que de fondo él tiene uno de sus proyectos principales, que es el cambio de modelo societario, y si las cosas no van bien en el césped, yo veo imposible, yendo bien, muy bien, tengo serias dudas de que esa propuesta de Florentino pudiera salir adelante, habría que explicarla muy bien, pero si no van bien las cosas en el césped, lo veo totalmente imposible, y sabéis que es una palabra que no me gusta usar, pero aquí la usaría, así que creo que Florentino también eso lo puede tener en cuenta, y su junta directiva, para decir, este verano, en este mercado de fichajes, hay que dar el resto, ya cuadraremos mejor las cuentas, ya miraremos un poco más el Excel, hemos hecho muchas y muy buenas ventas, hay que echar el resto por un centrocampista. A partir de ahí, evidentemente, no tengo ningún nombre, sabéis que lleva mucho tiempo hablándose, porque hay buenos informes de Wharton, de Keith Smith, McAllister sonó en el pasado, Enzo negaron cualquier cosa, pero ya ha cambiado mucho el mercado, lo que no veo es al Madrid pudiendo gastar lo que supondría, en fin, no lo veo, esa parte de Enzo sí que no la veo, pero bueno, habrá que estar atentos, seguir preguntando y ver qué parte hay de narrativa de lo que empieza a decir el Real Madrid y qué está haciendo de verdad en el mercado. Así que bueno, os leo en comentarios a ver cómo os ha dejado esto de Rodri, aunque ya os llevo leyendo mucho el tiempo, ha sido uno de los días que más me habéis escrito, amigos, antiguos amigos, viejos conocidos, compañeros de profesión, desde el tuit de por la mañana, que estaba mirando antes, hablándolo con mi hermano, que ha tenido más de 3 millones de visualizaciones, que ha sido una locura. He visto que estáis destrozados y bueno, lo puedo entender. Yo sé que es impopular decirlo, pero creo que dentro del golpe, y que lo he dicho, y que hace mucho daño al Real Madrid a nivel imagen, a nivel deportivo, a nivel todo, creo que si se ficha un centrocampista y se atina con el centrocampista, el Madrid está haciendo un muy buen nuevo proyecto. Así que bueno, os leo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.